Una jornada electoral provincial en toda nuestra Córdoba y bueno, me imagino yo que en muchos hogares, en muchas mesas de café, en la charla con amigos, hoy estamos hablando de este resultado no tan parejo en la elección provincial, cuando ya la página de la justicia electoral ha dado por cerrado el escrutinio provisorio con el 94% aproximadamente de las mesas y con uno de los candidatos que anoche se dio por ganador, mejor dicho, en horas de la madrugada, y el otro de los candidatos con una diferencia muy mínima, está esperando, digamos, el recuento definitivo que podría ser el fin de semana, ¿no? Bueno, estamos con el intendente Franco Suárez, que queremos conocer, ¿no? Cómo ha, digamos, observado él esta lectura, qué lectura se hace precisamente aquí en nuestra localidad de lo ocurrido. Intendente Franco Suárez, muy buenos días, gracias por recibirnos. Bueno, aquí en nuestra localidad, de acuerdo a los números que nosotros tuvimos y después confirmado con los datos oficiales, el candidato de Hacemos Unidos por Córdoba obtuvo más votos que juez, pero fue muy poca la diferencia. Buen día. ¿Cómo andas, Roxy? Buen día para vos, para Darío, para la audiencia. Sí, la verdad que fue, creo, una diferencia de 3% termina siendo, medio en consonancia con lo que está pasando a nivel provincial y, y creo que por lo menos era un poco lo que nosotros esperábamos acá. Poder ganar, sabíamos que no iba a haber una diferencia muy grande, se ve que hay una especie de ola, ¿no es cierto?, a favor de lo que es la línea de Juntos por el Cambio, y la verdad que haber logrado retener la provincia y acá ganar también San Pacho para nosotros es importante, sobre todo si uno ve los resultados que se han dado a nivel departamental y en todo el sur, centro-sur agrícola de la provincia. ¿Crees, digamos, que en este recuento definitivo que se haga no va a haber, digamos, una modificación de estos resultados que se conocen a esta hora, digamos? No, yo creo que no. Tendría que pasar alguna cosa muy rara o que se hayan contado muy mal los votos en el provisorio para que se dé vuelta. Hay una diferencia muy grande de votos ya en votos nominalmente, que finalmente es lo que surge, que son casi 60.000 votos. O sea, muy difícil que haya habido errores tan graves. Esperaremos, pero creo que no va a ser difícil que eso se dé vuelta. ¿Cómo viste, digamos, a tu candidato, digamos, a Yayora? Porque, bueno, la verdad que esperaron hasta altas horas de la madrugada, primeras horas de este lunes para anunciarse ganador. Sí, me pareció prudente. Había una tendencia ya a partir de las 11 de la noche, 10 y media, 11 de la noche, que iba marcando que cada vez se estiraba más la diferencia y donde lo que estaba marcando la diferencia era el departamento capital, o sea, Córdoba capital, y Córdoba iba con menos carga, o sea que la tendencia era que se ampliara. Me pareció prudente que se esperara, como que ya hubiese una cantidad de votos difícil de descontar con la carga del interior, que es donde mejor por ahí le fue a Juntos por el Cambio. ¿Esperaban a nivel provincial un mejor resultado que el que se obtuvo? No, yo no, nosotros no. Pensábamos que iba a ser una elección muy pareja. Son varias cuestiones, más allá de lo que las encuestas que se hacían circular decían. Primero venimos viendo que las encuestas no vienen acertando muy seguido. El año pasado, en la elección de Marco Juárez, fueron diametralmente opuestos los resultados de lo que marcaban las encuestas, y creo que eso está poniendo un asterisco en la confianza que uno puede tener en las encuestas. Y segundo, creo que habría varias cosas para tomar en cuenta que iba a ser una elección compleja. En primer lugar, el último resultado electoral, que habían sido las generales del 2021, había marcado una diferencia muy grande a favor de Luis Juez y de Juntos por el Cambio respecto de los candidatos de Hacemos por Córdoba. Habían sido cerca de 30 puntos la diferencia. Es decir, que ya partían con una base importante. Por otro lado, nosotros Hacemos por Córdoba tenía un gobernador con muchísima imagen positiva, una muy buena imagen de gestión, pero siempre que hay cambios de gobernador, siempre que no puede ir ese candidato, eso no se traslada enteramente. Martín Yayora, más allá de las buenas gestiones en San Francisco y en Córdoba, para el electorado cordobés es una incógnita como gobernador, entonces eso lógicamente tendría a achicarse. Y por otro lado, se ve claramente que la cuestión nacional está afectando a todos los oficialismos
del centro pampeano, digamos, con la gente, esto también impacta. Y hay una tendencia a votar en esta zona, la gente, a los candidatos de Juntos por el Cambio, que representan un poco más los intereses del electorado de la Pampa Gringa. Entonces, todos esos condimentos parece que hacían prever una elección reñida en principio. ¿Qué es lo que se dio? Si más allá de lo que marcaban las encuestas, que insisto, son encuestas y después siempre la gente vota de otra forma. ¿Por qué crees, digamos, la gente elige tal vez mentirle al encuestador? Sí, no sé si le miente o hay algunos que siempre hay mucho porcentaje indeciso. Si uno miraba las encuestas previas que se hacían circular, quedaba siempre un 6, un 7, un 8% de indeciso. Y ese indeciso después termina volcándose al candidato más competitivo de la oposición o de quien no es oficialismo. Viene marcando esa tendencia. Y nosotros creíamos que la diferencia no iba a ser más de 3 o 4 puntos en caso de que ganara Martín Yarlora, como parece que termina siendo, y que íbamos a depender bastante de la gestión de Córdoba Capital. En cuanto a este sistema, ¿no?, de boleta única, ya nos habías expresado tu opinión al respecto, pero en la carga de datos, porque bueno, se habló a partir de anoche, ya las últimas horas del día, que digamos estuvo un poco más lento, ¿no? ¿Qué ocurrió acá? ¿Se pudo pasar toda la información? ¿Hubo problemas con internet? Mira, sí, se fue pasando la información en tiempo y forma. Generalmente las elecciones provinciales tardan en concluirse porque es mucho la cantidad, nos ha pasado en varias provincias. A mí me parece que el sistema de boleta única, en continuidad con lo que charlábamos ayer, no es un buen sistema, o sea, es mejor el otro voto tradicional. Hay mucha gente que queda afuera del voto, de poder emitir su voto, porque no entiende el sistema, porque no lo ve, porque se complica mucho la ejecución del voto. Y también, fíjate que lo que termina pasando, que se modificaron sustancialmente los resultados respecto de gobernador y de legisladores. Y no porque la gente haya cortado boletas, sino porque ha habido muchísimo voto en blanco en las categorías de legislador, el legislador departamental y tribunal de cuentas. O sea, la gente votó a lo mejor la cara del candidato a gobernador y no al resto. Claro, votaba, en vez de votar boleta completa, votaba el gobernador, en muchos casos confundido. Y ya llevamos muchos años de este sistema y siempre lo mismo. Y si le agregás una municipal, como ha pasado en muchos lados, termina habiendo mucho voto nulo, mucho voto en blanco, hemos tenido casos como San Basilio, donde hubo sustancialmente más votos para los intendentes que para los gobernadores. Ha habido ahí, y yo no creo que la gente haya querido cortar boleta en todas estas situaciones. El 15% de voto en blanco tenemos en el área de legisladores. El 15% es un montón, cuando normalmente no supera el 3, el 4%. Creo que eso es algo para revisar, porque se llevan muchos años y a la gente le cuesta. Y sobre todo a adultos mayores, uno va y charla y toca la puerta y habla con ellos, y realmente es difícil, más cuando tenés 11 candidatos, encontrar tu candidato, poner la cruz ahí, y bueno, y no confundirte con la boleta completa o con el gobernador, que es lo que viene pasando. Bueno, realmente la legislatura ha digamos, modificado sustancialmente su conformación y en el caso de que Yarlora sea el próximo gobernador, tendrá una legislatura con mayoría opositora, ¿no? Sí, bueno, es un desafío. De todas maneras. ¿No ha pasado, digamos, en otro momento de la historia? No, por lo que uno puede ir viendo en estas primeras horas, no. Me parece que también es lógico, la política cordobesa se caracteriza por el diálogo, entonces, si bien obviamente la oposición va a tener, no sé si va a tener mayoría absoluta, porque también van a estar divididos, pero bueno, el oficialismo no lo va a tener. Me parece que es parte de la gestión, del desafío de la gestión, entender que hay que dialogar con las otras fuerzas políticas. No creo que eso sea un problema grave, porque, insisto, la política cordobesa en general se ha caracterizado por el diálogo y por el trabajo en conjunto. En el caso de Hacemos Unidos por Córdoba, perdió, digamos, a varios de los candidatos que iban, ¿no?, para la legislatura. Sí, muchos departamentos se perdieron. En algunos casos por varios votos, en otros por menos. Después también sorpresivamente otros se han ganado.
creo que son 12 contra 14, 12 que se ganaron contra 14 que se perdieron. Bueno, insisto con esto, en primer lugar hay una tendencia clara de especie de ola a favor de Juntos por el Cambio, y en segundo me parece que ha influido mucho el sistema de boleta única, donde la gente no ha querido cortar boletas, sino que ha votado en blanco en los casilleros de legislador y tribuna de cuentas, porque uno ve que a lo mejor en gobernador hay un porcentaje de voto en blanco mucho menor que el porcentaje que hay en los legisladores y en los tribunos, y eso terminó impactando porque hay menos de un punto de diferencia en lo que son legislador, distrito único y tribunal de cuentas, hay menos de un punto de diferencia, mientras que el voto en blanco representa en muchos casos el 14-15%. Franco, consultándote, ¿te pudiste comunicar con el candidato Yayora? No, todavía con Martín no hemos hablado, sí hemos hablado con su gente, con Alejandra, con Andrés, con la gente con la que dialogamos siempre, pero la verdad es que nosotros poco terminamos tarde acá y después nos fuimos a descansar, y imagino que él debe haber terminado más tarde allá en Córdoba, y ya seguramente en la semana, con el pasar de los días, nos juntaremos. Vamos a esperar el escrutinio definitivo, que dé certeza a esto, para que no haya problemas. Y bueno, se viene, creo que meses de organización para todo el mundo, para saber cómo va a seguir adelante, y encima tenemos que enfrentar elecciones nacionales en breve. ¿Cómo se preparan para precisamente para una PASO? ¿Cómo crees que será el porcentaje de votantes? Yo creo que va a ser bastante similar al de estas dos elecciones que tuvimos, 65, 64, 67, digamos, no creo que vaya a variar tanto. Y bueno, ahora las PASO, la verdad que no nos venimos preparando para las PASO, venimos elección por elección, y creo que las PASO también, salvo en Juntos por el Cambio, donde hay una competencia fuerte, en el resto de las listas no pareciera haber demasiadas incógnitas respecto a quién va a ser el candidato. Nosotros hemos acompañado a Martín y vamos a acompañar a Juan Schiaretti en las PASO, y no tiene oposición, así que creo que va a ser un poco más tranquila en cuanto al desgaste que lo que han sido la elección municipal y la provincial. Sí, se volverá, digamos, al sistema tradicional de boleta. Sí. Las elecciones nacionales se sigue votando con el mismo voto. Las PASO pueden traer algún inconveniente, que sea un poco lenta para contar porque hay muchos candidatos, pero una general con ese tipo de votos y con los votos que son de colores, que hacen mucho más fácil el trabajo, en poco tiempo ustedes ven que cuando hay estas elecciones, las 7:15 de la tarde ya tenemos resultados, mientras que la boleta única hasta las 8 de la noche no hay resultado. Pero bueno. Igual ayer fue un poco más ágil que la elección local, ¿no? Sí. La verdad que ahí ayudaron, me parece, bastante los fiscales generales que acompañaron a los presidentes en la elección local, con esa idea, esa normativa de la Junta de permitir un solo fiscal general, no permitieron que ayudara, digamos, y eso muchos presidentes les dificultaba el conteo de votos, y se demoraron, sobre todo en el Colegio San Martín, se demoraron varias mesas que terminaron algunas a las 10 de la noche. Lo recuerdo. Bueno, Franco, gracias por dialogar con nosotros. Bueno, esperaremos los resultados definitivos, pero vos decís que ya tenemos un nuevo gobernador. Bueno, sí, me parece que sí, pero también ojalá que no se dé vuelta. Parece difícil de revertir tanta cantidad de votos, hay más de 60.000 votos de diferencia. Va a haber el escrutinio definitivo, probablemente termine confirmando eso, achicando o agrandando un poquito la diferencia, pero me parece que no debería ser tan sustancial eso. Bueno, Franco, gracias, es muy amable por recibirnos. Gracias a ustedes.